Ok, que me falta, me falta Miguel, pero bueno, seguimos. Entonces les decía, con el wonton, pues bueno, ya veremos, ¿no? También si en algún momento, pues yo se los puedo llegar a conseguir, pues sin problema, pero bueno, será lo mejor de algunas cosillas que sí tengan que moverse para conseguir, porque ¿para qué utilizamos pasta wonton? Por ejemplo, rollitos primavera, ¿no? Que realmente es que si no hacemos rollitos primavera con wonton, pues no es igual. También está la versión con hoja de arroz, pero pues bueno, ¿no? Ahí sí cambia, es un poquito diferente. Entre los vegetales va a haber algunas recetas en donde no se les pida, creo que yo ya las he ido adaptando cada vez, de tal forma en la que, pues bueno, están, digamos que las recetas a un 75%, en donde a lo mejor ya estoy omitiendo algunos ingredientes difíciles de conseguir, porque digo, a veces, por ejemplo, los rábanos, ¿no? Estos rábanos, eh, sí y no, cosas, por ejemplo, como ay, ¿qué otro se me fue ahorita? Los brotes de bambú que les decía yo hace un rato, pues bueno, ¿no? Si no son tan fundamentales en la receta, pues muchas veces les digo, no, no se preocupen, pues no los compren, no los adquieran y listo, ¿no? Porque creo que se ocupan para una o dos recetas máximo. Y así sucesivamente algunos otros ingredientes. También dentro de la cocina asiática, va a haber esta gama, esta variedad de ingredientes, diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, como el bok choy, pues, por ejemplo, ay, me fui de cosas, por ejemplo, como la cabucha, ¿no? Que aquí sí encontramos, pero que bueno, es parte de los varios ingredientes en la cocina asiática. Está, por ejemplo, la berenjena japonesa, que aquí sí no vamos a encontrar, yo no la he visto, ¿no? No la vamos a ocupar dentro de lo que son los ingredientes, pero bueno, va a tener una referencia de si hay, no hay y demás. Es el tipo de cosas y de ingredientes que fácilmente encontramos en Mercado San Juan, ¿no? Pero como les digo, yo realmente ya he ido cambiando un poco las recetas de tal forma que no se presente tanta dificultad en poderlas preparar y para minimizar un poquito el uso de algunos de estos ingredientes que a veces no se encuentran, ¿no? Tan fácil. Y bueno, también se utilizan, por ejemplo, cosas como la raíz de loto. También igual ya no se las pido, no, ahorita no me acuerdo bien en qué receta, que sí la pide, sí la sugiere, pero bueno, yo ya hice la modificación para, no, o sea, realmente un poco el cambio de algunos vegetales, verduras y demás. Ahora, tenemos también, por ejemplo, fideos chinos, que esos afortunadamente hay en todas, ya prácticamente en todas partes, ¿no? Estos fideos de arroz, y hay diferentes marcas, y los costos no son para nada altos, ¿no? Realmente es muy accesible de la parte del fideo de arroz. Salsa soya que les decía, o sea, cuando mínimo que sea marca Kikkoman, que no vaya a ser marca, que no vaya a ser Maggi, porque sí es muy diferente la parte de lo que es el sabor. El bambú, por ejemplo, los centros de bambú, a veces también les digo, bueno, si consiguen solo una lata, bien, si ya les quieren vender 5, mejor olvídenlo, lo omitimos, no pasa nada. Cosas que sí o sí, aceite de cacahuate, por ejemplo, para una que otra receta se pide castañas, entonces esa me parece que sí la encontramos en supers como Walmart. Entonces, también esa se puede compartir entre las brigadas porque pues tampoco vale la pena una lata una brigada, una lata la otra brigada. Extracto de coco que también se utiliza, pero ese no lo encontramos aquí, entonces utilizamos perfectamente leche de coco, no hay ningún problema. Este, mm, colchina, pero bueno, también depende. Creo que colchina utilizamos para rollito primavera, ahorita no me acuerdo. Bueno, jengibre, que cada vez es más fácil de conseguir, que más bien ya hay en todos lados, hasta en las recauderías. Algunos hongos secos, que el que principalmente utilizamos es el shiitake. En caso de que no lleguen a encontrar, yo creo que yo tengo, entonces casi siempre les digo, bueno, les puedo proporcionar un poco sin problema. Ajinomoto ya lo venden en Walmart también y lo venden en sobrecitos, lo venden en una presentación chiquita. Cosas como el tofu, por ejemplo, que también se utilizan en varias preparaciones, en varias recetas, pues que también utilizamos. Y la variedad de pastas, ¿no? Algunas de huevo, unas de arroz, las de huevo, por ejemplo, ahí lo que varía un poco es la presentación, unos son más finos que los otros y en muchos de los casos los paquetes te recomiendan o te especifican para qué se van a utilizar. Entonces también, ahí también dependerá.
Ahora, hay ciertos utensilios especiales que nosotros utilizamos dentro de lo que es la cocina asiática, ajá. Entonces, para prácticamente un poco la requisición, ¿no? Dentro de almacén es de los woks, ¿no? Así ocupamos los woks sí o sí. Es en lo que principalmente van a cocinar. Obviamente, pues para lo del arroz, pues ya lo harán en caso. Hay quien llega a llevar su vaporera y hace su arroz en vaporera. Adelante, no hay ningún problema. Y la parte de lo que son los palillos. Hay palillos para comer y hay palillos para cocinar. Yo para esto siempre les pido que adquieran sus palillos para cocinar. En lo que es barrio chino, les cuesta, yo creo que ahorita estos palillos han de andar como en 20 pesos. Son unos palillos de bambú, largos, más o menos gruesones. Son de 45 centímetros y son los que yo les pido que utilicemos para cocinar, porque yo, parte de la técnica importante para ustedes en la preparación de estos alimentos de la cocina asiática es justamente la cocción con palillos de bambú para cocinar, ¿no? Obviamente también puedo entender que en estos momentos a lo mejor el tema de salir y demás por la exposición y todo eso, pues bueno, pero en un ideal, y sería excelentísimo que si alguien consigue sus palillos de bambú para cocinar, que mejor, les digo, cuestan como 20 pesos, máximo yo creo 25. Y pues en el barrio chino, los venden sí o sí. Entonces, pues bueno, sería muy conveniente que los puedan conseguir. Entonces, bueno, principalmente utilizamos justo la parte de los woks, los palillos para cocinar, algunos cucharones, la parte de las vaporeras, y también, bueno, la parte de lo que son casos, o también, ¿no? En algunas ocasiones para ciertos platos, la espumadera. Entonces son parte de los utensilios especiales que utilizamos. Aquí nos marca, por ejemplo, la loza de cerámica, que en este caso yo no tengo ningún inconveniente, pues trabajamos con la que tenemos en cocina. Un poco esto de la loza de cerámica, porque dentro de lo que es la cocina china se utiliza mucho. Entonces, pues bueno, la referencia, ¿no? En cuanto a la loza, pero perfectamente podemos utilizar lo que tenemos en cocina. Ahora, dependiendo también del tipo de cocina de la que se trate, los estilos, formas y longitudes de lo que son los palillos en la cocina asiática. No todos los países de Asia comen con palillos, pero sí una buena parte. O sea, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, Taiwán, China, el Tíbet, Vietnam, Corea, Japón, y la parte que ya conocemos que son los clásicos palillos desechables. Entonces, hay diferentes longitudes, hay diferentes formas, unos son más cuadrados, unos son más redondeados, unos son más largos, unos terminan en punta, otros tienen puntas chatas, las maderas también van cambiando, los diseños también van cambiando. En el caso de Corea, se utilizan de acero inoxidable y también de auxiliar la parte de lo que es la cuchara. Y así sucesivamente. Hay palillos un poco más chicos, dependiendo, o sea, si se trata de niños, si se trata de mujeres, si se trata de hombre. Entonces, estas cosas tienen ciertas variaciones. Si ustedes tienen palillos adelante, generalmente yo para las clases lo que les pido, por favor, es que compren por brigada un paquete de palillos desechables. ¿Por qué? Porque para esto no les pido que prueben las cosas con su tenedor, su cuchara o su cuchillo, sino que a lo largo del proceso también les pido que practiquen las habilidades para comer con palillos, ¿no? Palillos. Y yo misma también pruebo las cosas con los palillos. Entonces, es parte también de familiarizarnos, es una forma también de empatizar con estas culturas y además porque nunca saben si en algún momento ustedes van a poder, por trabajo, por placer o por lo que sea, visiten alguno de estos países. Habrá lugares, algunos restaurantes en los que sí les lleguen a proporcionar algún cubierto, pero por el tema del turismo extranjero, pero otros en los que no, sí o sí tienes que comer con la parte
de palillos, entonces, pues bueno, está bien que tengan la técnica, la destreza, no quiere decir que ya el resto de su vida vayan a comer con palillos, pero sí es parte también de empatizar con, es como cuando le pedimos al extranjero que cuando se come un taco, o sea, perfectamente lo tome con la mano y se lo coma. A lo mejor algunas culturas en Asia sin problema, porque están acostumbrados a comer sus alimentos con la mano, pero algunos otros es así de, oh por Dios, necesito un cubierto, ¿no? Cuando el taco sabemos perfecto, agarras con la mano y lo comes, ¿no? Entonces, es parte también de familiarizarse y de empatizar con estas culturas. El tema de utilizar los palillos, tanto para cocinar, tanto para comer, y bueno, ¿no? Que tener también presente las diferencias entre entre los diferentes palillos. También hay todo un protocolo, hay una etiqueta en su uso. Ajá. Entonces, así como nosotros tenemos esta parte de la etiqueta de que si el tenedor va con las puntas hacia arriba o si va hacia abajo, en qué orden va posicionado, etcétera, etcétera, y dónde debes, por ejemplo, este lenguaje de cómo acomodas el cuchillo y el tenedor, en las cocinas asiáticas también hay esta etiqueta de qué sí puedes hacer con los palillos y qué no. Uno de ellos, y a lo mejor nada más para citar un ejemplo, no utilizarlos como baquetas, ¿no? De batería, por ejemplo. Otro sería no clavarlos completamente dentro de lo que es el arroz. Entonces, también hay una etiqueta, también hay un protocolo en ese sentido, ¿no? Con respecto a la parte de lo que son los palillos. Entonces, cuál sea los palillos que ustedes utilicen, que les digo, si alguien tiene sus palillos ya de forma muy particular, adelante, adelante, pueden utilizarlos, no tengo problema, y si no, podemos irlo manejando con la parte de lo que son los palillos desechables. No hay ningún inconveniente. Bueno, seguimos con los países. Entrando a uno de los países que vamos a ver dentro de lo que es la parte práctica de cocina, es Tailandia, ¿no? Entonces, Tailandia es una cosa muy interesante, es una cosa, estamos hablando de una cocina muy rica, tiene un poco como el peligro, en cuanto a su preservación, en cuanto a lo que tiene que ver con su cocina, ¿cómo decirlo? Su cocina ancestral, porque a Tailandia le pasa que tiene, así por ejemplo como nosotros que tenemos la influencia de Estados Unidos, o sea, del gringo en cuanto a tendencias y estas modificaciones raras que hemos ido haciendo en nuestra alimentación, pues, tenemos así, de Tailandia lo que tiene es que de cierto tiempo para acá como que se ha ido perdiendo mucho de lo que su cocina raíz tenía, ¿no? Incluso hoy algunos de los chefs actuales o que están como en tendencia de moda o famosos, pues sí están buscando como regresar a esa línea importante de su cocina, ¿no? De esa cocina raíz, de esa cocina ancestral, porque hay mucha comercialización de alimentos, mucha comida extranjera, y entonces pues se ha ido perdiendo, vuelvo a insistir, esa parte, digamos, como tradicional que en algún momento tuvo Tailandia, ¿no? Entonces, bueno, la capital de Tailandia, pues Bangkok. La cultura tailandesa va a tener, así como mencioné ahorita en los otros países, también influencias de otros países o de otras culturas, como lo es China, como lo es India, como lo es Java y como lo es Camboya. Ajá. Mucho se dice también que el arroz, originalmente se cultivó antes en Tailandia que en China, ¿no? Y que incluso la India. Ahí siempre va a haber como un pelear, es como cuando se habla un poco de las pastas, ¿no? Entre Italia y entre China, de pues quién primero y quién tal. En el caso del arroz, pues tal parece que sí hay datos que confirman que desde un milenio antes que en China y que India, en Tailandia ya había arroz. Estamos hablando de una cocina con guisos bastante condimentados, bastante picantes. Una peculiaridad bien importante dentro de lo que es la cocina tailandesa es que vamos a encontrar una paleta de colores muy marcada en sus alimentos que va de los colores rojos, dorados, naranjas. O sea, vamos a ver el amarillito, vamos a ver rojos, vamos a ver estos tonos anaranjados ahí como dorados. O sea, esa paleta de color está muy presente en este tipo de cocina. Lo vemos mucho también e incluso hasta en la propia cultura como tal. O sea, si nosotros nos queremos imaginar un poco Tailandia, este juego de paleta de colores está muy presente entonces en la comida es algo que resalta bastante.
Entonces, si se dan cuenta, aquí en el ejemplo, en la ilustración, podemos ver un plato de la cocina tailandesa y la parte de lo que es el arroz. Entonces, el arroz también forma parte de los ingredientes principales en estas cocinas. También vamos a encontrar que Tailandia es muy variado con respecto a la parte de la religión. Hay, digamos, un porcentaje considerable que practica el budismo, ¿no? Hay muchísimos templos budistas, o sea, vamos a encontrar templos budistas en Tailandia, vamos a encontrar templos budistas en India, en China, en Japón, o sea, realmente hay templos en Camboya, o sea, en muchísimos países el budismo juega un papel fundamental en. Entonces, Tailandia cuenta con una enorme cantidad de templos budistas, o sea, para donde vayas. Es un poco como cuando aquí que, bueno, pues las iglesias, etcétera, etcétera y demás, allá los templos budistas. Vamos a encontrar que los platos o una buena variedad de los platos pueden llegar a incluir o llevan una variedad de frutas como guarnición o algún tipo de ensalada, ajá, o una ensalada como tal. Los tailandeses acostumbran comer más de 3 platillos en cualquiera de sus comidas, ajá, más de 3 platillos en cualquiera de sus comidas. Siempre va a haber arroz para acompañar, ¿no? Mucho un poco se dice que el arroz podría decirse que es como el sustituto para nosotros de la tortilla o del pan, ¿no? Pero arroz sí o sí. Entonces, más de 3 platillos en cualquiera de sus comidas, arroz sí o sí, como aparte el acompañante. Utilizan mucho la leche de coco y la salsa de nampla, que es salsa de pescado, ¿no? Entonces aquí salsa de pescado, con la salsa de pescado que comercializan aquí podemos perfectamente sazonar algunas de las recetas o varias de las recetas que así lo pidan. Entonces se utiliza mucho la leche de coco y la salsa de pescado. Estos dos ingredientes van a servir para que, como se trata de una cocina, pues sí, picante, el tema de la leche de coco y la salsa de pescado, principalmente la leche de coco, va a ser la que ayude a nivelar, equilibrar esa parte picante, es decir, que sí me pique, pero que tampoco haga que ese nivel de picante por especias, haga que sienta o sea, que me estoy muriendo, ¿no? Equilibra en cuestión de sabores. Entonces, la leche de coco es como un fundamental dentro de esta cocina. A nivel mundial, la cocina tailandesa la vamos a conocer como cocina Thai. También se le considera una cocina exótica por sus sabores, por lo saludable que es, ¿no? Gracias a sus ingredientes. Y también una de las cosas que tiene es los métodos de cocción bastante sencillos. Una de las cosas que a nivel general caracteriza a las cocinas asiáticas, específicamente hablando de la cocina oriental, justamente es eso, métodos sencillos de cocción. Realmente dentro de cocina ustedes van a sentir que se van a tardar un poco más en preparar mis amplas que en lo que preparan, o sea, que en lo que terminan el plato. O sea, creo que se van a tomar más tiempo en estar picando o pelando o haciendo con un ingrediente que en lo que ya lo prepararon, presentaron y está listo. Entonces, métodos bastante sencillos en ese sentido. Obviamente también depende de la cultura, la región y del que se trate, de lo que estén preparando. A lo mejor me voy a ir un poquito, pero dentro de lo que es la cocina china sí hay algunas preparaciones que requieren, de la china y de la japonesa, hay ciertas preparaciones, bueno, en la coreana también, ciertas preparaciones que toman bastante tiempo, o sea, toman días, ¿no? O porque alguna preparación tiene que fermentar, porque tiene que macerarse en alguna otra cosa y entonces dar esos espacios, esos tiempos para después terminar un plato, bueno, ahí es en donde a lo mejor sí implica un poco más de tiempo. Pero de manera general, hablando como de la terminación del plato, es bastante rápido, bastante sencillo. Entonces, como les decía, la leche de coco es algo que nosotros vamos a utilizar sí o sí para lo que es la cocina tailandesa. Podría decirse que es algo distintivo y que bueno, ¿no? Por sus sabores, sus ingredientes, pues la cocina tailandesa está en esa clasificación de cocina exótica. Con respecto a los tiempos del menú de Tailandia, no se toman entradas, ¿no? Por ejemplo, como aquí nosotros, sino que más bien el servicio es pequeñas raciones de varios o de los diferentes guisos, servidos en fuentes o servidos en cuencos y se come todo a la vez.
Obviamente va a haber una cuchara, digamos, y tenedor, ¿no? Sí, un poco para el servicio, ¿no? También se puede comer con los dedos. Generalmente estas culturas, tanto árabe como asiáticas, el tema de utilizar la mano, generalmente va un poco como utilizar 3 dedos, ¿no? O sea, realmente el instrumento que se va a utilizar son los dedos de la mano, principalmente la mano derecha. Digo, hay algunas cuestiones que menciono dependiendo de las culturas, para que sea fácil de tomar, de poderlo colocar sin ningún problema. Entonces, se come todo a la vez con cuchara y tenedor o bien con los dedos. Y hacia lo que es el oeste de Tailandia solo se acostumbra de 2 a 3 platos, nada más. Esto ya va variando según la región. Hacia el norte, se prefiere mucho la parte del arroz glutinoso. Ojo, el tema de lo glutinoso se lo va a dar la parte del almidón. Entonces, dependiendo la cultura y dependiendo las regiones y dependiendo las costumbres, vamos a encontrar arroces un poquito más glutinosos que los otros. La cocción sí o sí va a ser al vapor para el arroz, o sea, y en el caso de Tailandia, en esta zona norte, que es en donde se gusta mucho la parte del arroz glutinoso, se va a comer con los dedos, ¿no? Haciendo pequeñas bolitas, es decir, con máximo 3 dedos, máximo 4 dedos, el tema de manipular la parte del arroz para hacer bolitas y poderlo llevar a la boca. Tenemos, esto ahorita la tarea se los menciono, déjenme ir a terminar con Tailandia. Y bueno, algunas generalidades de Tailandia. Por ejemplo, el saludo tailandés no es como aquí, ¿no? Creo que eso es algo que hemos visto, ¿no? Desde siempre, que los orientales tienen una manera particular de saludar. En el caso de Tailandia, que digo, no es como nos saludamos aquí en el occidente, el saludo se hace colocando una palma encontrando a la otra, ¿no? Como si se fuese a rezar y haciendo una reverencia sutil, porque en algunas otras culturas la reverencia es muchísimo más pronunciada. Está aquí el ejemplo del saludo white tailandés, en donde están estas chicas justamente colocando sus manos, ¿no? Como si fuéramos a rezar, y se hace, es una reverencia sutil, es una reverencia corta, ¿no? Esto es un poco las diferencias que vamos a ir encontrando con algunos otros países. Entonces es algo apenas sutil. También, cuando se busca mostrar un poco más de respeto, ¿no? Generalmente las personas levantan, en este caso, o sea, en la misma línea de las palmas encontradas, van a levantar la parte de lo que son sus manos, ¿no? Llevarla más arriba, bastante más arriba, como viene aquí en los ejemplos, y se inclinan un poco menos, es apenas marcado, ¿no? Porque en el otro sí, como que mueves un poquito el tronco, pero en este apenas es el que esté marcado. Entonces, casi siempre esta parte del saludo, cuando es con un poquito más, con más respeto, em, puede, eh, ¿cómo decirlo? Em, Cambian, tienen diferente, bueno, tiene un nombre en particular, por ejemplo, para el hombre y también en particular para la mujer, ¿no? Entonces, van a decir, ay, bueno, tanta cosa, pues sí, pero es como nosotros, ¿no? O sea, nosotros podemos que saludarnos de mano, de beso, por ejemplo, el beso en muchas otras culturas es de, espérate, ¿no? O sea, aguanta. O sea, el tema del contacto físico, no. Y una de las características que tienen muchas de las culturas asiáticas es el cero contacto con la persona. O sea, realmente, ni siquiera hay como esta parte de estrechar la mano, ¿no? Y obviamente el tema ya como de dar un beso, no, si hacían nosotros, o sea, nosotros sí saludamos de beso, pero de repente, por ejemplo, dentro de lo que es España-Francia, que se suele acostumbrar el doble, o sea, sacas de onda, ¿no? De repente, imagínense para culturas en donde no están acostumbrados y no es parte de lo general el tema de hacer el contacto y más con alguien a quien no conoces, puede llegar a ser incluso hasta, pues, ofensivo, para las otras personas. Obviamente también cuando estamos hablando, porque si hay algo que tienen los asiáticos es que son personas muy educadas, y son personas que también bueno, les gusta mucho comprender otras culturas, bueno, en algún momento pueden
entender algunas cuestiones con respecto a la parte de los saludos, pero va a depender de las circunstancias. Hay algunas otras cosas dentro de las generalidades, por ejemplo, en cuanto a los saludos, o cosas que nosotros, por ejemplo, en la zona occidental sí hacemos, ¿no? Por ejemplo, señalar con el dedo es algo completamente mal visto, ¿no? Hablando específicamente de Tailandia, también va a haber otras culturas en donde así lo marquen, pero hablando de Tailandia, no, casi siempre cuando queremos señalar algo o los tailandeses quieren señalar algo, llevan su dedo hacia la punta de la barbilla, ¿no? No hacen ese señalamiento directamente con el dedo, que si nos vamos un poco a esta parte del lenguaje no verbal, el tema de señalar con el dedo es algo que no es muy bien visto y sobre todo, por ejemplo, entre las personalidades de la política, que no, la gente que se dedica a esta parte de la política generalmente tiene todo un equipo detrás de ellos, em, que les ayuda o los entrena para evitar señalar con el dedo. Señalar con el dedo, muchas veces en la parte inconsciente puede, ¿cómo decirlo? Es que no sería a lo mejor dañar, puede afectar a la otra persona, por todo lo que a lo mejor en este lenguaje no verbal implica, ¿no? Entonces, no es un gesto discreto, ¿no? Muchas veces el tema de señalar con el dedo puede llegar a ser un tanto, les digo, afectar, puede ser perturbador, puede ser amenazante, esa era la palabra que quería encontrar, amenazante. Y entonces, a mucho de la gente que se postula o que está trabajando dentro de lo que es la política, y sobre todo los que tienen que hablar con las grandes masas, les dan todo un entrenamiento para que aprendan a no señalar con el dedo, porque obviamente la gente que se posiciona en esos lugares comparten ciertos rasgos característicos en cuanto a personalidad y entonces en esa personalidad, o sea, hay cosas que tienes que controlar o minimizar precisamente por el tipo de mensaje que se lanza, ¿no? Esta cosa que les digo de intimidante, de amenazante, ¿no? De hecho, por ejemplo, a lo mejor les doy un ejemplo, bueno, por ejemplo, Enrique Peña Nieto, sí era muy claro que él estaba como muy entrenado para no, es que no me acuerdo si era Peña Nieto, déjenme acordarme qué presidente era, que sí estaba muy entrenado, que se notó que sí le costó mucho trabajo quitarse el hábito de señalar con el dedo, porque incluso cuando hablaba, creo que sí era Peña Nieto, déjenme, ay, ya tengo la cámara desactivada, ya les iba yo a enseñar, tenía mucha esa tendencia, no sé si se alcanza a ver, de cuando hablaba tenía la mano así y tenía, iba reprimiendo como la parte del dedo, aunque salía un poquito todavía. Entonces, a la hora de hablar tenía mucho esto, para evitar hacer esto, porque el hábito original era hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, no voy a hablar del actual presidente porque él tiene otro tipo de hábitos también bastante interesantes en cuanto al lenguaje no verbal. Entonces, en Tailandia, el tema de señalar con el dedo no aplica. Si queremos señalar algo, el dedo, más bien como la barbilla, ¿no? Más bien. Otra de las cosas también importantes, tenemos una imagen aquí de una puerta, una entrada. Vamos a encontrar que dentro de muchas culturas asiáticas, el tema de cuando tú llegas a un lugar, debes retirarte la parte de lo que son los zapatos, porque bueno, pues estos están considerados como algo sucio, no es adecuado, dependiendo también el lugar, este, puedes encontrar o no un lugar especial, algún zapatero para que coloques tus zapatos y se acabó. Este tipo de costumbre también lo vamos a ver en lo que es algunas culturas árabes, por ejemplo, y bueno, hay quien también ya lo ha ido adoptando, porque por ejemplo en Canadá también tienen esa costumbre, pero algunos más bien lo han adaptado por cuestiones de salud, comodidad, de higiene, más que por algo que tenga que ver como con
pues como por cultura, ¿no? Más bien tiene que ver ya como por una tendencia, una línea a seguir. Y en la actualidad con esta parte del COVID, bueno, pues se reforzó todavía muchísimo más y sobre todo en países occidentales, el tema de retirarse los zapatos y dejarlos en la puerta. Nosotros como mexicanos no tenemos mucho, o sea, más bien no tenemos esa costumbre, es raro. A lo mejor ustedes digan, no, yo sí hago cambio de zapatos, ok, adelante, pero no es algo precisamente que tú vayas a la casa de alguien, y así nada más, porque sí. Ahora, también tiene mucho que ver, me voy a meter en otra cosita, digo, entre los varios significados que también hay de retirarse los zapatos y demás, es que siempre los pies, ¿no? Tienen de alguna forma un significado especial en muchas culturas, ¿no? O sea, hablo en general, no voy a hacer especificaciones en ese sentido, ¿no? Y entonces, incluso, si no estoy mal, hasta en el tema de la Biblia, que se hace mención del lavado de pies, etcétera, o sea, el lavado de manos, cara, pies, ¿no? Sobre todo antes de al llegar a un lugar, antes de comer, etcétera, o sea, y que tiene un poco que ver con el tema de lavar o de quitarse la parte de las impurezas, ¿no? Es un poco también lo que tienen mucho las culturas asiáticas cuando llegas a un templo, que llegas y tienes que lavarte sí o sí. Hay unas como positas en donde tú te lavas y entonces ya te permite la entrada a los templos, ¿no? En algún momento, también en otras civilizaciones, el tema a lo mejor del lavado de pies, se aplicaba, no sé, por ejemplo, para los invitados, también tenía que ver con una cuestión como de estatus, y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, una de las referencias más fuertes en cuanto a esta parte de retirarse los zapatos, o que pueden llegar ustedes a encontrar, hace referencia, por ejemplo, a la cultura china, a Corea, a Japón, Vietnam, me parece que también, mm, y tiene también que ver un poco como con la arquitectura de las casas, ¿no? O sea, porque si nos metemos también en esa parte, no sé si han o se ubiquen, que no es, por ejemplo, como nuestras casas, que tú entras a lo mejor o sea, entras a la casa y ya está, sala, comedor, etcétera. A lo mejor antes las casas sí eran un poco así, en donde tú llegabas y había un patio central y a partir del patio las habitaciones eran completamente independientes, la sala, la cocina, los cuartos, etcétera. Entonces, forzosamente como que salías, sí, de esa parte independiente a sí o sí a la zona de lo que es el patio. Entonces, dentro de parte de la arquitectura también en Asia, tiene mucho ese concepto o tenían mucho ese concepto. Entonces, también de ahí un poco viene esa cuestión. Ahora, nos vamos o nos podemos ir un poco también a esta explicación o a esta parte de que no utilizan sillas, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la cultura china, un poco la parte de la cultura japonesa, o sea, no quiere decir que vayas y no te encuentres en donde sentarte. Sí, sí lo hay, por supuesto que sí, pero yéndonos hacia la parte más tradicional, pues el tema de que, pues no se utilizaba silla, ¿no? Y muchas culturas siguen sin utilizarlo, realmente, sobre todo, en las casas, pues, con todavía como tradiciones bastante arraigadas, costumbres bastante arraigadas. Y esto viene desde hace, o sea, muchísimo tiempo, ¿no? Y digo, también tiene que ver con que a Asia el tema de las sillas no se introdujo hasta no recuerdo qué año, ¿no? Entonces, pues no es algo que precisamente ellos se sintieran con la necesidad de utilizar. Entonces, pues bueno, tiene un poco que ver como en ese sentido y va cambiando de un poquito esto del significado de descalzarse, ¿no? Al entrar a las casas, en ese sentido, ¿no? Tanto invitados, o sea, la persona que llegue. Y obviamente es también importante respetar las costumbres de otras personas porque si bien a lo mejor nuestro país no es precisamente el lugar a donde viene mucho extranjero o muchas personas de Asia, pero las que hay obviamente van a buscar conservar sus tradiciones y entre ellas estará esto. Entonces, para que ustedes tampoco queden mal, si en algún momento van a Asia,
Tan puedes llegar a un restaurante en donde puedas permanecer con tus zapatos como a otro al que sí te inviten a descalzarte, pues asegurarse siempre llevar buenos calcetines, ¿no? Para que no se te vea, no vayas a llevar un calcetín sucio o un calcetín roto, y demás, ¿no? Ahora, bueno, también, como les decía, tiene un poco que ver con la arquitectura y la construcción de las casas, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Japón, ahorita que me estoy acordando, el tema de no entrar a las casas con zapatos también tenía que ver con el grado de dificultad para permanecer o para lograr que el lugar o la casa se mantuviera lo más limpia posible. ¿Qué quiere decir más bien, o que va más bien como en la línea del tipo de material con el que están hechos los pisos, que costaba muchísimo trabajo limpiar y entonces, pues no, mejor entrar descalzados. Y también, pues se van dejando las costumbres, ¿no? También es parte de la etiqueta, es parte de las costumbres. Ahora, hablando todavía también en la cuestión de los tailandeses, o sea, una de las cosas que sí tampoco debes de hacer nunca es querer agarrarle la calva o la cabeza a uno de estos monjes, ¿no? O sea, da mucha curiosidad y a lo mejor tentación, y los turistas sí lo han llegado a hacer, o sea, tanto que cuando en las recomendaciones para los diferentes trips, ¿no? A diferentes lugares en Asia, viene marcado, ¿no? Como una recomendación. Vamos a encontrar, por ejemplo, el tipo de recomendación por ejemplo, en países árabes, que te dicen que no bebas agua del grifo, por ejemplo, o que compres pura agua embotellada, y etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo aquí en México, que es de que no se te olvide que no puedes beber el agua del grifo, ¿no? Si no te vas a enfermar. Y así diferentes cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Entre algunas de las generalidades que hay con respecto a Tailandia. En cuanto a lo que es, religión, ¿no? Y esta parte que tienen de lo budista, hay un respeto muy importante hacia lo que es Buda, ¿no? O sea, como tal. Entonces, habrá templos a los que ustedes tengan que llegar, y no les permiten utilizar ningún tipo de aparato electrónico. Hay zonas, hay partes en las que ni siquiera puedes tomar fotos, o sea, nosotros podemos buscar mucho dentro de Internet, pero siempre va a haber una parte que no se muestre porque está prohibido, porque es una cuestión de respeto. Entonces no te permiten tomar fotos, vaya, no te permiten ni siquiera tener el teléfono prendido. Te van a pedir en algún momento también que para ciertos templos te retires los zapatos, ¿no? Y te retires sombrero, gorra, lentes, etcétera, etcétera. Y en muchos otros de los casos, también el tema de la vestimenta, que sea algo modesto, que sea algo muy, muy mesurado, ¿no? Que no demuestre demasiada piel. Para poder visitar, para poder entrar, el tema de no comer, el tema de no fumar, ¿no? Entonces, hay mucho respeto en ese sentido, y en muchos países de Asia vamos a encontrar este mismo señalamiento. En Tailandia, los palillos no son precisamente algo que se utilice mucho. Aquí sí utilizan tenedor y cuchara, ¿no? Generalmente lo que te dicen es que sostengas la cuchara con la mano derecha y el tenedor con la izquierda, y que el tenedor más bien te va a servir como para empujar los alimentos a la cuchara, ¿no? Y no colocar, o sea, como que, y no ponerlos directamente en la boca. O sea, el tenedor no se va a utilizar para pinchar como nosotros hacemos, ¿no? O sea, tal cual, el uso que nosotros le damos. Su uso principal es ayudar a empujar el alimento, ¿no? Y en todo caso, como nos marca aquí, algunos trozos de fruta. No suele haber cuchillos en la mesa, y en todo caso, si se necesita cortar algo, se utiliza la cuchara. Es decir, hay que estar haciendo como muñequeo con la cuchara para cortar las cosas, ¿no? Entonces, el tenedor no es el cubierto que se va a ir directamente a la boca, va a ser un sistema de apoyo para poder comer mejor con lo que es la cuchara. Entonces, podríamos decir que la cuchara en Tailandia va a ser el utensilio o el cubierto para comer, ¿no? El considerado por excelencia. Entonces, pues bueno, para tenerlo en cuenta en este sentido.
Las comidas en Tailandia pues sí son compartidas, hay un anfitrión, ¿no? Y que generalmente el anfitrión, como vieron en su momento dentro de las clases de servicio de alimentos y bebidas, bueno, pues es el que preside, ¿no? La comida, es el que dirige la orquesta, por decirlo de alguna forma. Entonces, prácticamente el anfitrión es quien ordena ahí, ¿no?